Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde ahora tenemos unos invitados muy especiales. Voy a pedir que se presenten ellos. Sí, buenas noches, mi nombre es Yadira Ortiz. Y el mío es Mario Ortiz, servidor. Bien, la señora Yadira Ortiz es la gobernadora del Apostolado Serra, en el Distrito 22. Bueno, nuestro tema hoy va a ser el Beato Fray Junípero Serra, próximo a canonizar por el Papa Francisco, y pues tenemos mucho que comentar respecto a quién fue Fray Junípero Serra, en el sentido del hombre histórico que vivió del 1713 a 1784, pero pues se sigue sintiendo la presencia de él porque fueron los primeros colonizadores de la Alta California, y que hay mucho que platicar de ello, pero no quiero dejar pasar el día de hoy que estamos en la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Universal, en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Entonces hoy es el día en que la Iglesia hace memoria de manera solemne el martirio de San Pedro, que murió en la cruz, y San Pablo, que murió por espada, fue decapitado. Entonces pues son las columnas de nuestra iglesia, de allí que son nuestros primeros evangelizadores: San Pedro hacia el pueblo judío y San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, a todo el mundo pagano. Bien, entonces entramos en materia porque hay mucho que platicar de el Beato Fray Junípero Serra. Les empezaré a hacer una pequeña semblanza de quién es. Yo digo quién es porque dejó mucho aquí en Baja California también, pero nació el 24 de noviembre de 1713 en la localidad mallorquina de Petra, en el seno de una familia humilde. Fue bautizado con el nombre de Miguel Serra Ferrer. Cursó estudios en el convento franciscano de su pueblo y posteriormente en los de San Francisco y de Jesús de Palma de Mallorca. En el año 1730 ingresó como religioso en la congregación franciscana. Pasó la aprobación y cambió su nombre por el de Fray Junípero. Recibió su doctorado en teología por la Universidad de Palma de Mallorca y se dedicó a la docencia, ocupado entre 1743 y 1749. Impartió en la universidad la cátedra de teología. También podemos decir que tuvo el grado de doctorado también, tanto en filosofía como en teología, y continuó. A finales de agosto de 1749 se embarcó en Cádiz rumbo a México, capital del virreinato de Nueva España. Tras una corta estancia de 5 meses en el Colegio de San Fernando de la Ciudad de México, viaja con Francisco Palou, su amigo, a ejercer como misionero en Sierra Gorda, en la región de Querétaro. Dedicó 8 años a la tarea de adoctrinamiento de los indios, aprendió la lengua de los pames, regresó al Colegio de San Fernando de la Ciudad de México para desempeñar su labor pastoral en las comunidades cristianas de una extensa área comprendida entre Guadalajara, Oaxaca y la costa norte de Veracruz. El modelo implantado en las misiones iniciaba a los nativos en la agricultura y la construcción, junto al adoctrinamiento en el culto católico. En 1772 se traslada a la Ciudad de México para entrevistarse con el nuevo virrey Antonio María Bucareli y Ursúa. A raíz de esta entrevista se elaboró un reglamento en 1773 que regulaba el gobierno de la Alta California, dejando a los misioneros la tutela de los nativos. En enero de 1774 vuelve a California y continuó la fundación de misiones. San Francisco, fundada por
Palau en 1776, San Juan Capistrano y Santa Clara al año siguiente, y San Buenaventura en 1782. Todas estas misiones fundadas por Serra, junto con otras posteriores establecidas en las primeras décadas del siglo XIX, se extendieron hasta la bahía de San Francisco, conformado el llamado Camino Real. Fray Junípero Serra murió en la misión de San Carlos Borromeo, en Monterrey, California, el 28 de agosto de 1784. Fue beatificado en 1988 por el Papa Juan Pablo II. ¿Algo, Yadira, que quieras agregarnos? Pues únicamente que sí, en California contamos con 21 misiones fundadas por Junípero Serra. Sí, y que pues nosotros tenemos aquí una muy cerquitas, que es la misión de San Diego de Alcalá. Así es. Que la tenemos prácticamente a 20 minutos después de cruzar la línea, y es una misión muy bonita que podemos encontrar. Se tiene de manera que el público pueda visitarla, la habitación donde se hospedó, donde estuvo viviendo Fray Junípero Serra, ¿no? Así es. Bien, pues tenemos mucho que hablar de Fray Junípero Serra, porque ya habíamos comentado, le había comentado hace unos días a Yadira, que pues Fray Junípero Serra pasó por Tijuana. Se tiene el conocimiento de que por playas de Tijuana él cruzó, bueno, en aquel entonces no había frontera con California, con Estados Unidos, pero como todo franciscano, cuando recorrían ellos caminos, y aún no caminos, veredas, o ellos hacían más bien camino, era costeando las playas. Entonces, algo que también es muy sorprendente, que todo este recorrido que hizo Fray Junípero Serra lo hizo a pie. Algunos de los franciscanos que llegaron a América junto con él, ellos se fueron directamente a la Ciudad de México, pero él se dirigió junto con su compañero hacia lo que es la Sierra Gorda en Querétaro. Entonces hay muchas cosas que podemos en este programa, sobre algunas preguntas que podemos tener nosotros, de cuál es su legado al día de hoy, qué es una canonización, por qué es santo el Padre Serra. Serra fue un colonizador cuya cultura conquistó a los californianos nativos. ¿Habrían estado mejor los indígenas sin la intervención de España? Que esa es una muy buena pregunta, porque tenemos siempre los detractores que hablan mal de la iglesia, que vinieron y colonizaron, etcétera, pero siempre en comentarios negativos sobre las acciones de la iglesia. Entonces esto vamos a comentarlo brevemente, pero algo muy interesante. Y podemos, algunas de las preguntas que también vamos a contestar, a explicar, sabemos que la flagelación era una forma de castigo en las misiones. ¿Cómo puede ser santo un hombre que aceptó y permitió esta práctica? ¿Fueron los nativos obligados a convertirse al catolicismo y a ser esclavos de los padres? Bien, pues el tiempo se nos termina de este primer segmento. El programa va a estar muy interesante y regresamos después de esta pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, regresamos nuevamente al programa Viviendo el Evangelio, donde y los invito, antes de que se nos pase el tiempo y el programa, el tema de hoy es muy interesante, pues invitarlos para que sigan cooperando. El Radiotón sigue vigente y pedimos la buena voluntad de todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de internet, para que hagan sus aportaciones, que con su ayuda nos puedan ayudar a seguir llevando esta obra de evangelizar a través de Koinonia, la radio de la diócesis.
quienes puedan apoyarnos y puedan depositar a la cuenta Banamex, lo pueden hacer en alguno de los Oxxos o en todos los Oxxos, a la cuenta 4766-8402 2088 1291. Para quienes nos ven y nos escuchan atrás de la frontera, en lo que es San Diego, si gusta, Yadira. Sí, claro, es en el Banco de América. El número de cuenta es el 325-013-788-447 y allí pueden hacer sus depósitos. Sí, todo lo que quieran y su buena voluntad quieran apoyar. Y en esta buena voluntad, pues yo les recuerdo que cuando se trata de dar, a Dios no le podemos ganar. De tal manera que si nosotros somos generosos, Dios nos va a recompensar. Y muchas veces les recuerdo las bendiciones que recibimos de Dios cuando nosotros somos generosos, pues no necesariamente son bendiciones de tipo económico material. Son muchos los dones, las gracias que podemos recibir de Dios cuando nosotros también damos un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Bien, les doy el número de teléfono de cabina. Quienes quieran hacer algún comentario o pregunta sobre el tema de hoy de Fray Junípero Serra, nos pueden llamar al 608-3682. Quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos por internet, pues accesen a www.tjcatólico.com. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta que había comentado y que tanto Mario como Yadira nos pueden ayudar a aclararlas. ¿Cuál es su legado hoy? Él es como el padre de California. Serra representa hoy la apreciación multicultural y la tolerancia. Serra trabajó incansablemente por los americanos nativos y los valoró altamente como seres humanos y los trató con dignidad y respeto. También hoy es un modelo de evangelización, un hombre que fue verdaderamente a la periferia de la civilización y que sacrificó todo para ejercer su ministerio entre aquellos que todavía no escuchaban el Evangelio. Su impacto en California continúa sintiéndose en cosas grandes y pequeñas a lo largo de todo el estado. Sí, aquí esto podemos nosotros, quienes hemos caminado un poco por las carreteras de California, pues vemos algunas de las misiones. Una que a mí me gusta mucho es San Juan Capistrano. Muy bonita, sí. De algunas que ustedes nos quieran comentar también. Pues las de aquí de San Diego, las que están aquí en el área de San Diego, muy bonitas también. Misión de Alcalá, la que ya habíamos mencionado. Sí, es algo que pues debemos nosotros de aprovechar y también valorar tanta historia. No solo es cuestión de la fe, de la religión, nosotros como católicos, pero todo ese trabajo que se hizo con los franciscanos, que lo iniciaron primero los jesuitas, pero después el Santo Padre les pide a los franciscanos que sigan con la obra, y pues trabajaron incansablemente, porque ahorita vamos a seguir explicándoles brevemente todo este legado de hoy, que vemos que ellos fueron quienes trajeron mucha formación, enseñaron mucho a nativos a labrar la tierra, a sembrar. En fin, para no adelantarme algunas respuestas, podemos tener ya aquí la segunda pregunta, que ¿qué es una canonización? La canonización es una afirmación por parte de la Iglesia Católica de que una persona está en el cielo. Esto no quiere decir que este individuo haya sido un ser humano perfecto, sino más bien que ejemplificó la bondad y la virtud de manera heroica durante su vida. Y una tercera pregunta es, ¿por qué es santo el Padre Serra? Bueno, Fray Junípero Serra dejó atrás una vida de prestigio, Francisco. Fue prestigio académico y de renombre para asumir una vida de privaciones, de sacrificio y trabajo, con el fin de convertirse en un defensor y ministro espiritual para con los indígenas nativos de California, desafiando muchos obstáculos, entre ellos a veces a los miembros del gobierno civil. Serra se dedicó a atraer los corazones a Cristo, fue un ejemplo de virtud heroica en la frontera de California, y por medio de su gracia y perseverancia llevó el Evangelio de Cristo a muchos que no lo habían oído anteriormente. Sí, algo muy, muy especial que
A veces, como decía yo hace un momento, que había detractores, todo se piensa, bueno, mucha gente lo comenta, de que quienes colonizaron, vinieron e invadieron América, así lo mencionan ellos, pero nunca separan lo que es la población civil que vino de España y los religiosos que vinieron realmente a evangelizar. Y mucha gente dice que la iglesia vino a explotar y cosas que no son agradables, sino porque no nos guste que nos digan nuestras verdades, sino que realmente no son verdades. Quienes vinieron a evangelizar realmente fue a lo que se dedicaron, a llevar la palabra de Dios, y que la población civil, a otras personas que venían de parte de gobiernos, pues probablemente, o del virreinato o el reinado de España, pues sí hacían otras cosas muy ajenas a lo que es profesar una fe en la que realmente se venía a propagar el reino de Dios, como lo hicieron el apóstol San Pablo, que hoy celebramos, es la solemnidad, donde él llevó el evangelio, la palabra de Jesús, pues no solamente en lo que fue Jerusalén o en Roma, él anduvo prácticamente por todo Oriente, viajó mucho. Realmente podemos decir que Fray Junípero Serra fue un apóstol en el siglo XVII. Continuamos con una pregunta más. Dice, Serra fue un colonizador cuya cultura conquistó a los californianos nativos. ¿Cómo podemos celebrarlo como santo? Pues Serra fue un ciudadano de un imperio, pero su misión fue más una misión de evangelización, no con fines políticos. La motivación que impulsó a Serra fue ganar los corazones de los nativos para Cristo. Cuando vio las injusticias y los abusos del sistema político español, abogó por los derechos y la dignidad de los indígenas. Yo quisiera agregar, Francisco, que también Serra fue más que un hombre de su tiempo, se adelantó a su tiempo y está siendo canonizado por sus virtudes heroicas. Sí, es algo muy interesante, y lo que les comentaba hace unos momentos, pues realmente se dedicaron por anunciar el reino de Dios a los nativos, que eso es un trabajo, pues parte de lo que él se encuentra en lo que es el Capitolio. Sí. Hay una estatua de él, reconociendo el gobierno americano, el trabajo que hizo él. Se les dice también que como padre, no en función de un nombramiento o un cargo eclesial, sino se le considera padre por ser fundador de muchas colonizaciones, de muchas, ya dijimos, misiones. Entonces, algo que... Sí, uno de los fundadores más sobresalientes de California. Sí, podemos hablar que él, desde lo que es Loreto hasta la Alta California, pues fue lo que él caminó, que es algo que también podemos mencionar. Él, el tiempo que estuvo en Cerro Gordo, Querétaro, se lastimó un pie. Sí, creo fue una mordida de un insecto venenoso, algo así. Sí, y que a pesar de esa situación, pues él siguió caminando prácticamente por toda la costa del Golfo hacia el Pacífico, como mencioné en un principio en la biografía. Llegó hasta Guadalajara, Oaxaca, cruzó el Mar de Cortés, por Loreto, subió hasta la Alta California, como les decía, y todo esto pues teniendo la incomodidad de un pie lastimado, ¿no? Bien, pues el tiempo de este segundo segmento se nos termina y vamos a una pausa y regresamos. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos a este tercer segmento. Vamos a seguir comentando sobre la vida de Fray Junípero Serra. Tenemos también una quinta pregunta donde decimos: ¿habrían estado mejor los indígenas sin la intervención de España? Pues mira, Francisco, la colonización europea de América del Norte era inevitable
y dada la disparidad en la tecnología entre los europeos y los nativos americanos, estaba casi completamente asegurado el éxito. Si España no hubiera colonizado California, Rusia lo habría hecho desde el noroeste del Pacífico, o Gran Bretaña lo hubiera hecho desde el este. En las zonas que estos dos países colonizaron, las poblaciones nativas americanas fueron casi totalmente exterminadas. Aunque la historia de Estados Unidos generalmente se observa a través de un lente más británico, el hecho es que a los nativos americanos en general les fue mejor bajo el dominio español que bajo el británico, y disfrutaban de ciertas protecciones, algunas de las cuales el padre Junípero Serra les aseguró con grandes esfuerzos. Y como decía el señor Gregory Orfalea, que después de 200 años de conquista en Hispanoamérica, la mitad de la población era un indígena, mientras que el este de Mississippi, en la América anglosajona, quedaban un 6% de indígenas todavía. Pues vemos aquí realmente quiénes fueron quienes realmente protegieron a los nativos, que es parte de la evangelización. Una pregunta más. Sabemos que la flagelación era una forma de castigo en las misiones. ¿Cómo puede ser santo un hombre que aceptó y permitió esta práctica? No hay evidencia documentada de que el propio Junípero Serra haya aplicado castigos corporales a los nativos californianos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el castigo corporal era una forma aceptada de castigo, tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo Mundo en la época de Junípero Serra. Los militares de toda Europa, inclusive los militares españoles, empleaban ampliamente la flagelación con sus propios marineros hasta 1824. Y el ejército de Estados Unidos lo hizo hasta 1861, un siglo después de la llegada de Serra al Nuevo Mundo. Sí, también las órdenes monosaicas, como los benedictinos, prescribían también el castigo corporal como una forma de castigo moral. Además, los aztecas, que fueron de los primeros nativos americanos con quien Serra se encontró, empleaban con los niños disciplinas tales como los golpes y la inhalación de humo de chiles ahumados. Mucha cuenta todo eso, me imagino. Viéndolo, pensando simplemente que cuando uno pone a tostar chiles para hacer salsa, pues es un olor algo fuerte. Imagínense, ya a manera de tortura, pues creo que era muy criminal esa situación. Se siente uno casi ahogar, ¿verdad?, cuando así sucede eso. Una pregunta más que tenemos. ¿Fueron los nativos obligados a convertirse al catolicismo y a ser esclavos de los padres? Las conversiones forzadas estaban prohibidas en la Iglesia Católica entonces, como también lo están ahora. A los californianos nativos no se les permitía entrar a las misiones a menos que hubieran elegido libremente hacerlo y a menos que hubieran sido objeto de un largo proceso de catequesis. Pues tampoco eran admitidos a menos de que los padres pudieran garantizar que las misiones tenían suficientes alimentos y que recursos para proveer las necesidades de cada nativo californiano. Una vez que entraban en las misiones, los nativos tenían las responsabilidades diarias para colaborar en la manutención de estas, trabajando codo a codo con los frailes, apoyándose. Una pregunta más. ¿La población nativa de California fue diezmada por los colonizadores europeos? ¿No fue acaso Serra responsable de su genocidio? Irónicamente, la mayor destrucción de la población nativa en California ocurrió después de que las misiones fueran secularizadas y de que California fuera cedida a los Estados Unidos. En ese momento, la población de los californianos nativos bajó en un 80%, Francisco. Durante la era de las misiones, la mayoría de los californianos nativos que morían prematuramente lo hacían debido a las enfermedades de los europeos, ante las cuales los indígenas no tenían inmunidad. La población nativa ciertamente sufrió pérdidas, pero no fue a causa del padre Junípero Serra, quien en todo caso probablemente mejoró la situación de los nativos. Pues yo creo que fue más bien la propagación de enfermedades para las cuales ni los españoles ni los indígenas del siglo XVIII
tenían una tecnología adecuada. Hubo una disminución de la población entre los californianos nativos como consecuencia de estas enfermedades durante el periodo de la misión, pero fue solo una fracción de colapso total de la población que siguió la americanización. ¿Hubieran estado mejor los indígenas sin Serra? No, definitivamente no, Francisco. Muchos estudiosos de la época coinciden en que, en conjunto, sin la presencia y compromiso del padre Junípero Serra, las cosas podrían haber sido mucho más difíciles para los indígenas. Serra dedicó su vida a los corazones y a las almas de los californianos nativos, luchando contra los abusos que padecían. Entre sus muchos esfuerzos por defender los derechos y la dignidad de los californianos nativos, Serra garantizó derechos que tenían por objeto impedirles a los soldados españoles abusar y explotar a los nativos. También se negó a permitir que el gobierno español gravara con impuestos a los indígenas y logró que el general español Fages fuera despedido por su trato a los nativos y por permitir la violación de las mujeres nativas. Bien, aquí podemos hacer un poquito una pausa retomando algunas de las respuestas. No sé si me imagino que sí han ido a visitar lo que es la ruta del vino aquí en Baja California. Ah, sí, sí. Y hay algunas partes donde hubo familias rusas que también incursionaron en el cultivo de la uva. Aquí hace rato se mencionaba de que quienes podían haber colonizado América eran también los ingleses, como también los rusos. Los rusos. Entonces aquí en la Baja California podemos ya tener antecedentes de que hubo familias rusas que estuvieron viviendo, colonizando también la Baja California. Entonces hay mucho que Fray Junípero Serra, todos nuestros hermanos franciscanos colonizaron la Baja California en función de que les trajeron también, por ejemplo, lo que eran los caballos. Aquí no los conocían y los trajeron, empezaron a enseñarles a cultivar las tierras utilizando animales cuadrúpedos, trajeron mucha semilla, los enseñaron a cultivar, a sembrar, y mucho de lo que conocemos ahorita, que a veces pensamos que es originario de Baja California, no es así, sino que se trajo de Europa, pero fue a través del trabajo de los franciscanos. Sí, les enseñaron bastante. Sí, y hubo mucho, inclusive hasta manualidades, porque hay que recordar, haciendo un poquito de historia en lo que son las comunidades franciscanas, pues desde San Francisco de Asís, que fue el fundador de estas órdenes, quienes vivían tanto de la limosna como de lo que era el producto de su trabajo. Entonces siempre ellos pensando en esa manera de evangelizar, dando testimonio del evangelio, un testimonio personal vivo, que se oponía a esos abusos que se hacían de parte de la gente civil que vino de de Europa, de España, más que nada sí a ver las riquezas, porque en aquellos tiempos también había muchas minas de oro que eran explotadas por estas familias que colonizaron América, entraron desde la costa este de Estados Unidos y que cruzaron prácticamente el país buscando esa riqueza en las minas de oro, ¿no? Sí, así es. Bien, pues vamos a continuar con nuestras preguntas, que podemos decir una pregunta muy interesante. Espero que el tiempo nos sea favorable. ¿Qué motivó a Serra a ser misionero en el Nuevo Mundo? Bueno, las motivaciones más profundas de Junípero Serra eran el amor a Dios y el amor al prójimo. Ya desde que era un joven seminarista, Serra leyó las obras del gran misionero y evangelista medieval Raymond Lull e internalizó profundamente el llamado de Cristo a salir a predicar a las naciones. Y a pesar de que estaba a cargo de una renombrada cátedra como profesor de teología y filosofía en Mallorca, su corazón anhelaba a compartir el evangelio de Jesucristo con los pueblos nativos del Nuevo Mundo que no habían oído aún la buena nueva. El deseo de ganar corazones para Cristo lo llevó a renunciar
a su cargo académico, a dejar su familia, a cruzar el vasto océano y a dedicar el resto de su vida a servir y ejercer su ministerio entre el pueblo nativo de California. Bien, pues se nos termina el tiempo de este tercer segmento y pues regresamos después de una pausa para terminar con nuestras preguntas. Regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Escucha Comunidad Radio y visita nuestra página www.comunidaradio.org. Comunidad Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Y regresamos nuevamente a su programa, donde antes de continuar con nuestro interesante programa hablando sobre Fray Junípero Serra, les recuerdo que estamos todavía en el Radiotón, donde les pedimos a ustedes su colaboración para poder seguir llevando a cabo esta obra de evangelización a través de la radio y el internet. Recuerden, el ser generosos, Dios nos premia abundantemente. Les damos 2 números de cuenta donde ustedes pueden depositar. Puede ser la cuenta Banamex en cualquiera de los Oxxos. Ok, tenemos Oxxo Banamex, es la cuenta 4766-8402-2088-1291. Y tenemos también el Banco de América en la frontera, es la cuenta 325013-788447. Bien, pues esperemos que podamos nosotros tocar corazones generosos y que puedan apoyarnos. Y también les recuerdo invitación a participar en un evento que es para generar fondos y continuar con las transmisiones de radioeconomía, lo cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Se elaboraron solo 300 bonos. Las personas que los adquieran entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con el primer lugar $5,000, el segundo lugar $2,500 y un tercer premio de $1,000. Todavía tenemos algunas semanas más para quienes estén interesados en comprar un bono. Yo la semana pasada les comentaba de que si a algunas personas no les es posible juntar o tener $100 para colaborar, pues se pueden juntar 10 personas que cada una aporte $10 o 5 personas que cada una aporte $20, y pues pensemos que alguno de ellos, de hecho alguno de los que colaboran, uno de los 300 bonos se va a ganar $5,000, el otro se va a ganar $2,500 y un tercero $1,000. El día en que se va a llevar a cabo este agradecimiento a su generosidad será el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Bien, pues están todos invitados y recuerden que Dios no se deja ganar en generosidad. Bien, regresamos a una pregunta más de la vida de Fray Junípero Serra, ¿sí? ¿Cómo interactuaban los indígenas con él en ese tiempo? La profunda compasión y amabilidad de Serra eran evidentes para los indígenas nativos de la Alta California, y a él le conmovían profundamente la generosidad y gentileza de los nativos hacia él. Varias veces Junípero Serra escribió acerca de un incidente en el que, mientras caminaba a través del desfiladero de una montaña, poco después de una tormenta de lluvia, se encontraron con él varios miembros de la tribu Chumash. Como la tierra estaba lodosa y la pierna de Serra estaba herida, 2 indígenas Chumash lo sostuvieron de cada lado y lo llevaron así por el desfiladero de la montaña. Junípero Serra escribía más tarde en varias cartas que nunca sería capaz de corresponder a la bondad que ellos habían mostrado hacia él, Francisco. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Así es. Volvemos a esa mística del todo franciscano,
y que siempre tiene esa humildad, esa renuncia a sí mismo, como comentamos en este corte, que Fray Junípero Serra, cuando supo él de esta colonización a América, pues él no se la pensó dos veces. Para él fue una aventura muy interesante, una aventura no solo así como nosotros podemos imaginar, sino un reto más bien de una evangelización y una colonización a América. Entonces él renunció a sí mismo, él se despidió de sus papás sabiendo que nunca más los volvería a ver, y que también los padres se despidieron del hijo sabiendo que igual no lo iban a volver a ver. Entonces es una vivencia muy particular en la que todos y cada uno de nosotros tenemos que ver con respeto, con admiración, ¿por qué no?, esta vida de los franciscanos, que fueron quienes evangelizaron y colonizaron también la Baja California, o la California de en aquel entonces. Tenemos la última pregunta: ¿qué dijeron los indígenas acerca de él después de su muerte? Pues el biógrafo de Serra, que presenció sus últimos días en la tierra, es que escribió que cuando Serra agonizaba, los indígenas de la misión lloraban afuera de su habitación. Se dice que en su funeral los frailes tuvieron finalmente que intervenir, porque los indígenas cortaron trozos de cabello y vestimentas de Serra para atesorarlos como reliquias. Para los indígenas, Serra fue un padre espiritual y un protector, y se dolieron profundamente con su muerte. Así es. Y bien, algo que yo quisiera agregar, aquí nos dicen que al mismo tiempo que catequizaban a los indios, los misioneros les enseñaban nociones de agricultura y ganadería, les proporcionaban semillas y animales y los asesoraban en el trabajo de la tierra. Algunos de ellos aprendieron también las técnicas de la carpintería, la herrería o la albañilería. Las mujeres recibían adiestramiento en las labores de cocina, costura y confección de tejidos. De esta manera fue cambiando el entorno físico de la Alta California y la forma de vida de sus moradores. Aparecieron pueblos circundados por campos de maíz, trigo y vides. La ganadería vacuna, porcina, caballar, inexistentes anteriormente, se iban multiplicando e inundaban aquellos parajes. A la muerte de Fray Junípero Serra el 28 de agosto de 1784, quedaban establecidos 9 pueblos misión que acogían a unos 5.800 nativos, muchos de ellos bautizados. A esos le siguieron en los 2 años siguientes otros 12. De ellos surgirían con el paso del tiempo ciudades tan importantes como las actuales de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento. La consolidación de la obra de evangelización y civilización de California no fue una tarea sencilla. Eran muchas las dificultades a vencer: tierras desconocidas, indios hostiles al principio, problemas de habitamiento o de acondicionarse, hasta que empezaron a recogerse las primeras cosechas, carencia de medios de transporte y caminos por trazar, desaliento y proyectos de abandono por parte de los gobernantes del virreinato. En fin, todo esto pues nos lleva a pensar que lo que se está llevando a cabo, que es la canonización, bueno, ya fue aprobada la canonización por el Santo Padre, el Papa Francisco, que inicia desde lo que fue su muerte en 1784 y que concluye ahora en el 2015. Sabemos que su canonización, ¿dónde va a ser? Sí, en el viaje apostólico a Estados Unidos, el Papa Francisco realizará la canonización el 23 de septiembre ahí en Washington, D.C. Sí, pues es algo que a muchos quisiéramos poder estar presentes en esa ceremonia, pues muy importante. Por ejemplo, quienes nos tenemos espíritu franciscano también, pues recordemos que el próximo santo, Fray Junípero Serra, pues entrará dentro de lo que es el santoral de los franciscanos. Entonces, pues estamos todos cordialmente invitados a ir, todos podemos ir, cada quien en la medida de sus posibilidades, no solo económicas, sino de tiempo también por el trabajo, pues se pueden ver impedidos, pero es buscar la posibilidad de ir.
y si no, pues estar al pendiente, porque también a través de la radio de WTN podemos seguir de cerca esa canonización de un franciscano, de un fraile que podemos decir algunos días pasó aquí en Tijuana, vivió un buen tiempo en San Diego, y que pues estamos todos nosotros emocionados de esto, ¿no? ¿Algo más que quisieran agregar? Pues solo cuestionarnos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Como somos capaces de responder con la misma generosidad y coraje a la llamada de Dios, así como lo hizo Junípero Serra en el ministerio que llevemos, en el que sea, pero ¿somos capaces? Sí, es un cuestionamiento muy grande, ¿no? Como mencionaba hace un momento, de renunciar a sí mismo, de dejar sus cátedras en una universidad en España y decir, me voy a la aventura médica, renunciando a toda esa comunidad, renunciando a su familia, pues no es algo tan fácil. Entonces nos deja también aún a 300 años de distancia, poco más de 300 años, cuando nació en 1713 Fray Junípero Serra, pues era un legado a imitar. Bien, pues nos despedimos, les agradecemos mucho la atención que tuvieron en escucharnos a través de la radio 800 de AM, quienes nos siguieron a través de internet. Se queda nuestro amigo hermano Darío con el programa Date un Tiempo, así es de que no se vayan, quédense en esta estación y sigue una programación muy interesante. Y pues nos despedimos, Yadira, Mario. Gracias, Francisco, y gracias a tu audiencia. Gracias, Francisco, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches, nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Dios los bendiga. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.